Bienvenidos entonces a la tutoría de informática en la cual vamos a explicar el desarrollo del taller de Excel 2. Este desarrollo del taller lo vamos a realizar teniendo en cuenta que ya habíamos dado una explicación referente al taller número 1. El taller número 2 se encuentra entonces estructurado de la siguiente forma. Lo vamos a desarrollar sobre la creación de clientes. La creación de la hoja de clientes, ya ustedes habían desarrollado entonces todo el componente de lo que tenía que ver con los encabezados, que era la cédula, el NIP, la dirección del teléfono, la fecha de vinculación, la antigüedad y el porcentaje del descuento. Sobre el porcentaje de descuento, entonces vamos a realizar la explicación de cómo se debe haber desarrollado. En clientes, vamos a eliminar este que tenemos aquí y vamos entonces a ejecutar la función. Esa función, yo vengo aquí a la insertar función y vengo y selecciono entonces, le digo todas y vengo y le digo sí, que es la función, le voy a aceptar. Y esa función tiene una prueba lógica que si es verdadera ejecuta algo aquí y si es falsa ejecuta algo aquí. Ejecuta una de las dos, pero no ejecuta las dos. Entonces, el ejercicio me dice si la antigüedad es mayor o igual a 8 años, entonces lo que debe hacer es colocarle 6,5% de descuento. Pero si efectivamente no cumple esta condición, le debe colocar 0% de descuento. La condición aquí me dice que es verdadero, quiere decir que aquí me debe estar colocando el 6,5% del descuento para el cliente. Efectivamente aquí está entonces el descuento. Es claro de que lo único que debo hacer aquí entonces es arrastrar la fórmula y él lo que hace es validar. En este caso, por ejemplo, la antigüedad es mayor que 8 y efectivamente no le está dando descuento. Lo mismo en este otro caso, es de 5,2 años la antigüedad y le está dando 0% de descuento. Debe obedecer, entonces sí, a una fórmula condicional. Listo. En la hoja de entrada, la columna cantidad y valor total se debe crear un formato condicional. El formato condicional, entonces, lo vamos a realizar en la hoja de entrada. Venimos entonces en la cantidad, seleccionamos todas las cantidades que hay aquí. Nos vamos en inicio, formato condicional, reglas, y le voy a decir que resalte entonces esas celdas que básicamente deben de ser las que sean mayores que 8 y le voy a decir entonces que ese es un formato personalizado que le vamos a ejecutar y le vamos a colocar un relleno de color rojo al fondo de la celda. Le doy a aceptar y aceptar. Efectivamente, entonces venimos y miramos, 8 no es mayor que 8, 9 es mayor que 8 y lo coloreé entonces de esta forma. En el valor total, vamos a decirle entonces que el valor total es los que sean mayores a 250.000. Para nuestro ejercicio, entonces, voy a decirle que básicamente lo vamos a decir que sean mayores a 150.000, 1, 2, 3, y voy a colocarle entonces un color diferente. Vamos a colocarle un color entonces verde, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Efectivamente, entonces venimos y miramos todos los mayores a 150.000, pues efectivamente él está colocando el color verde al fondo de la celda. El otro componente de la actividad obedece entonces a que en la hoja de entrada en la parte superior vamos a utilizar entonces en cantidades, valores unitarios y totales la función de subtotales para que nos sume los encabezados que hay allí. Entonces vamos a realizarlo de nuevo. Le voy a decir entonces a Excel que aquí voy a utilizar entonces una función que se llama subtotales. Aquí está. Entonces me dice cuál voy a utilizar, qué función voy a utilizar, promedio, contar, máximo, mínimo, producto. Entonces le voy a decir que voy a utilizar la suma. Y esa suma le voy a decir punto y coma y vengo y señalo de aquí hacia abajo todos los elementos que hay aquí y cierro el paréntesis y le doy a aceptar. Aquí está entonces la función. La función básicamente está establecida para que me cuente de aquí hacia, me resume todos los elementos que hay de aquí hacia abajo. Dado que ya hemos hecho esa primera, pues entonces lo único que voy a hacer es colocarla aquí en
el valor unitario y también el valor total. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando yo utilizo aquí en filtros estos elementos, yo pudiera decirle, venga, cójame entonces, por ejemplo, el corrector y muéstrame qué cantidades hay ahí. Me dice, bueno, son 68, mire que no me está filtrando, sino efectivamente eso puede ser que yo seleccione otro, digamos cartulina, y efectivamente él me va a empezar a ir sumando los que yo empiezo a filtrar. Entonces también puedo hacer el filtro por otro componente diferente. ¿Cuál componente? Puede ser este color, digamos que yo le dije, colóqueme este, solamente súmeme los que están de color rojo, es decir, los mayores a esto, y puedo utilizar otro convenio, otro filtro, y es solamente los de color verde, y efectivamente es lo que él me está filtrando. Esa es entonces la utilidad que tengo para el componente de lo que tiene que ver con los filtros. Máximo, entonces es una función estadística que yo le puedo venir aquí en insertar función, vengo y selecciono dónde están las estadísticas y busco la función máximo que está dada por max. Me dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Le doy a aceptar y lo que debo hacer es seleccionar entonces estas cantidades con el fin de que me traiga allí en esa celda cuál es el valor máximo de esos elementos que yo tengo ahí. Entonces me dice, sí, la cantidad máxima que usted tiene aquí básicamente es de 450. Y para el valor mínimo hago entonces lo mismo. Vengo y selecciono la función y dentro de esa función sigo en la estadística, vengo y busco mínimo. Entonces, mínimo me dice que devuelve el valor mínimo de una lista. Vengo aquí y selecciono estos mismos elementos que yo tengo acá y le doy a aceptar. Él viene y me dice, la mínima cantidad que usted tiene allí es de 3. ¿Qué puedo hacer? Como esto utiliza referencia relativa, lo que hace básicamente es que yo puedo venir aquí en valor unitario y pegar la fórmula y venir aquí en valor total y pegar la fórmula que es válido. Y si yo vengo aquí y verifico la fórmula, me dice que sí, que va desde la I6, que es este valor, hasta la I237, que es la inferior. Ahí estaríamos ya entonces cubriendo el componente de lo que tiene que ver con la utilización de la función de máximo y mínimo, el comienzo de este componente. Hay un elemento que es lo de la función SNOT. La función SNOT dice que lo vamos a trabajar en la hoja llamada factura, pero en este ejemplo lo vamos a trabajar en elementos para poder entender cuál es el componente del SNOT. Entonces, aquí tenemos una función que es una función buscar v. Vamos a eliminar estas funciones que hay aquí y yo le voy a decir a Excel, vea, puedo utilizar una función que se llama buscar v. En Excel 2016 se llama buscar v, en 2013 y hacia atrás se llama consulta v. Entonces yo voy a estar ubicado aquí, vengo a insertar una función, vengo y le digo que todas las funciones que hay y busco entonces una función que se llama buscar v. Buscar v y buscar v, ¿qué me está diciendo? Me dice, ¿cuál es el valor que yo voy a buscar? El valor que yo voy a buscar es este que tengo registrado aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la hoja que denominé como grupo. Vengo y selecciono estos datos que hay aquí, código, papelería, hasta acá. Si usted ve, aquí está la columna número 1 y la columna número 2, que es donde está el nombre. Él me dice, ¿qué indicador de columna quiere que le devuelva a esa hoja? La columna número 2, que es donde está el nombre, y aquí en rango le voy a decir que es ordenado para que me traiga exactamente la coincidencia de la búsqueda. Es decir, si él viene y busca este número 10, aquí dentro de grupos lo que me va a encontrar es, sí, aquí está el 10, traigo la columna número 2 porque encontré exactamente este código y le doy a aceptar. Si esta función que yo creé la arrastro hacia acá, por aquí me empieza a presentar unos errores porque efectivamente yo no estoy fijando estos valores. Excel maneja unos elementos que se llaman unas referencias relativas y unas referencias absolutas. Las referencias relativas son estas que estamos viendo aquí. Si usted ve aquí, el grupo va desde A2 hasta B4, pero si me voy a la siguiente me dice, va desde A3 a B5 y a la siguiente me dice que A3 a B6. Quiere decir que este rango que hay aquí no se me puede estar moviendo porque por eso aquí hacia abajo no hay ningún dato. ¿Yo cómo hago para fijar este componente? Lo que hago básicamente es crear una referencia absoluta. ¿Cómo las creo? Yo me ubico aquí y le doy entonces F4 con el teclado en este rango de datos que tengo aquí para que no se me mueva de allí. Y luego de esto sí puedo empezar
arrastrar la fórmula hacia abajo y efectivamente lo que va a hacer es que me van a aparecer todos los datos. Aquí me apareció un ND porque efectivamente el grupo 50 no existe. Entonces vamos a hacer la explicación del SNOT. El SNOT básicamente lo que hace es, si yo le digo igual SNOT y abro paréntesis y vengo hasta acá, el que me dice, sí, eso es un valor verdadero. ¿Qué quiere decir? Ese valor verdadero quiere decir que como aquí hay un error, es decir, que este código realmente no existe. Entonces, él me devuelve verdadero. Pero para poder utilizar esta función completa, yo debo utilizar anidadas la función del sí, la función del SNOT y la función buscar B con el fin de que si efectivamente este código no existe, pues aquí no me debería aparecer número ND, sino que me debería aparecer entonces ese grupo no existe. ¿Cómo lo utilizamos? Pues entonces vamos a volver a hacer la fórmula aquí, voy a eliminar esta para utilizar estas tres funciones que acabamos de nombrar acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo le digo aquí, voy a insertar una función y esa función inicia con la función sí. Le doy a aceptar. Y entonces aquí la prueba lógica, como necesito utilizar las otras funciones, yo lo que hago es que me vengo aquí al cuadro de nombres y le digo, venga, yo voy a utilizar aquí una función que se llama SNOT. Si la tengo aquí la utilizo, si no me vengo aquí donde dice más funciones y efectivamente vengo y la busco aquí. Selecciono aquí y le doy SNOT. Él me encuentra, le digo aceptar, pero como aquí todavía no he terminado, me hace falta la de buscar V, entonces yo vengo nuevamente aquí, si encuentro buscar V la utilizo desde acá y ahí utilizo la buscar V que ya habíamos explicado. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? El valor que voy a buscar está aquí. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí dentro del grupo, en este rango de datos, al cual debo de fijarle estos valores de una vez. Lo puedo hacer directamente desde aquí. Vuelvo acá y fijo este otro rango. ¿Cuál es el indicador que me tiene que devolver? El número 2, que es donde está el nombre, y ese rango 0 para poder que me traiga efectivamente lo que estoy buscando. Aquí no he terminado todavía la función. Si yo vengo aquí y le doy a aceptar, él me va a aparecer un error. Claro, la función todavía hace falta de que se cierren algunos elementos en las actividades. ¿Cómo lo debo ejecutar? Entonces yo me vengo hasta acá, a la prueba del sí. Estoy aquí en el sí. Tengo el f de x y aquí está el SNOT. Me voy hasta el final y le voy a decir si eso es igual y escribo verdadero en mayúscula, verdadero. Es decir, que la búsqueda y los dos me dijeron que este elemento aquí no existe, pero como sí existe, usted ve que aquí me está respondiendo, me está dando respuesta de falso. Falso quiere decir que sí lo encontró. Miren que en el ejemplo que estábamos viendo anteriormente me dice que verdadero es cuando existe un error de búsqueda. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Bueno, si ese elemento aquí me está dando verdadero, lo que le voy a decir aquí es el grupo no existe. Pero si este elemento fuese verdadero, lo que tengo que hacer es la búsqueda. Entonces tengo que venir a decirle aquí a Excel, venga, utilice esta función buscar V y haga el mismo proceso de búsqueda. ¿Cuál es el elemento que voy a buscar? Este dato. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí en grupos. Marco este rango. ¿Cuál es el indicador de la columna? Es el número 2 y que ese elemento está completamente ordenado. Ahí tengo que fijar nuevamente también este grupo para poder que él solamente busque en este rango que le voy a fijar aquí. Vengo y fijo en la segunda columna y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, la función sigue siendo la misma y me sigue devolviendo el mismo dato. A pesar de que ya que están anidadas, estoy utilizando el sí, el SNOT, buscar V, y aquí lo que voy a hacer es, voy a arrastrar hasta acá solamente. Lo que me está diciendo él aquí es el grupo 50, ese grupo no existe y efectivamente no existe para que no me coloque el ND. Entonces puedo seleccionar de aquí hacia abajo. Supóngase que aquí coloco el grupo 99, pues efectivamente él me dice que ese grupo no existe. Esa es entonces la forma de utilizar la función de LSNOT. Las tablas dinámicas, pues básicamente la vamos a utilizar con el ejemplo de
entradas. Y la tabla dinámica, pues efectivamente, yo lo único que hago es posicionarme aquí en el primer dato, me vengo a insertar y en insertar vengo y le digo entonces que yo voy a crear una tabla dinámica, le digo que es en una nueva hoja y le doy a aceptar. Él me crea entonces este componente en el cual me lista todos los campos que están en las columnas con encabezados. Me dice que yo aquí puedo ubicar los filtros, aquí puedo tener las columnas, las filas y los valores. Yo puedo ir empezando a seleccionar. Entonces yo voy a seleccionar el nombre, voy a seleccionar la cantidad y él automáticamente sabe dónde va colocando cada uno de los elementos. Y voy a colocar el valor total. Efectivamente, entonces ya lo que yo puedo hacer es empezar a colocarle el formato a estas celdas. Entonces lo único que hago es formato de celda, le voy a decir que esto es en formato moneda y a este elemento que hay aquí le voy a decir que es un formato numérico con separador de miles. Entonces le voy a decir que es número, le voy a decir que es un número y que use el separador de miles y le doy a aceptar. Estando ya aquí, yo puedo decirle también entonces, venga, no, fuera de eso, yo necesito insertar entonces un gráfico dinámico. Y ese gráfico dinámico, básicamente, él me lo propone, que lo utilice o en línea, en circular. Voy a dejarlo en columnas agrupadas y le voy a dar a aceptar. Cuando yo utilizo esto, mire que él me está diciendo suma de valores de cantidad y de valor total. Por eso las cantidades no se me muestran aquí. Las cantidades son muy pequeñas comparadas contra los valores que hay acá. Este sería entonces el ejemplo de la tabla dinámica y en los elementos en la columna tipo de movimiento se debe declarar una validación. Validación ya la explicamos en unas tutorías anteriores. Esto es todo lo que tiene que ver entonces con el componente de el ejercicio y solución del taller de práctico de Excel. Retomaremos entonces lo de la factura en la tutoría de mañana. Muchas gracias.